Me llamo Tomás Rangel y nunca pensé que algo tan cotidiano como el peso de un cuerpo pudiera quedarse conmigo tantos años. No hablo desde el miedo inmediato ni desde la exageración, lo que voy a decir nació del cansancio, del turno nocturno y de una tierra que, cuando cae la noche, parece escuchar cada movimiento. Trabajo en una funeraria desde hace tiempo. No lo digo con solemnidad, lo digo como quien ha aprendido a convivir con la muerte sin romantizarla. Me gusta el silencio que deja. Me gusta, o me gustaba, la disciplina del proceso, la cultura que rodea el final de un cuerpo. Por eso terminé también en el crematorio, que no está en la ciudad, sino más allá del último tramo de asfalto, cuando el camino se vuelve estrecho y la señal del teléfono empieza a fallar sin avisar. El crematorio queda en un poblado pequeño, al pie de una sierra baja del centro del país. No voy a decir el nombre porque allí la gente todavía cree que nombrar ciertas cosas las acerca. Está a poco más de media hora de la ciudad, pero de noche se siente mucho más lejos. Por acuerdo con la comunidad, las cremaciones se hacen solo después de que oscurece por completo. Antes no. Nunca antes. Esa noche entré solo. Siempre entro solo. El reloj del tablero marcaba las 12:47, aunque el tiempo ahí dentro no se mide igual. Afuera, el aire era frío y olía a tierra húmeda, como si hubiera llovido en otro sitio y el viento hubiera traído el recuerdo. Adentro, el horno ya estaba encendido. Me esperaban todavía 3 cuerpos. Nada fuera de lo normal. O eso creía. El procedimiento es mecánico cuando lo has hecho suficientes veces. Sacar el cuerpo del ataúd. Prepararlo. Ingresarlo. Todo eso suele tomarme entre media hora y 40 minutos, dependiendo del peso. He movido cuerpos enormes, personas que en vida cargaron con más de lo que el horno parecía aceptar, y aún así el trabajo salía. Costaba, sí, pero salía. El último de esa noche era una mujer joven. No más de 30 años. El expediente decía que había muerto por una enfermedad larga, de esas que consumen sin ruido. Cuando abrí el ataúd, no sentí nada raro. Su rostro estaba en calma, como si ya hubiera pasado lo peor. Pensé que sería rápido. Pensé mal. Cuando intenté moverla, no se movió. No es fácil explicar la diferencia entre un cuerpo pesado y un cuerpo que no quiere desplazarse. En este trabajo se habla de eso en voz baja, casi como superstición heredada. Hay cuerpos que se aferran. No porque estén vivos, sino porque algo en ellos no terminó de soltarse. Yo nunca había creído del todo en eso, pero esa noche lo recordé. Ajusté el agarre. Usé más fuerza. Nada. El peso no tenía lógica. No era resistencia física, era otra cosa, como si el aire alrededor se hubiera espesado solo en ese punto. Probé con el tecle, el mismo con el que he levantado cargas de más de 200 kilos sin problema. El gancho tensó, el cable vibró, y el cuerpo apenas se dio unos centímetros, como si el suelo lo estuviera reclamando. Sentí sudor frío en la espalda. No miedo. Agotamiento. Un cansancio que no correspondía con el esfuerzo que llevaba encima. No hablé. En el crematorio uno aprende que hablar de más es una forma de llamar cosas que no tienen prisa. Seguí intentándolo. Minuto tras minuto. El sonido del metal, mi respiración, el horno encendido esperando. Afuera, la sierra se había quedado completamente muda. Ni perros. Ni viento. Cuando por fin logré sacarla del ataúd, mis brazos temblaban. No miré el reloj, pero sabía que había pasado demasiado tiempo. Antes de ingresarla al horno,
Hice lo que siempre hago, una oración breve. No aprendida de memoria, sino dicha desde donde me alcanzaba el cuerpo. Por ella. Por su familia. Para que el proceso fuera limpio. Al intentar meterla al horno, volvió a ocurrir. La misma resistencia. El mismo peso absurdo. Como si cada centímetro costara algo más que fuerza. Cuando finalmente cerré la puerta, el reloj marcaba las 2:18. Había empezado tarde, pero nunca así. Encendí el ciclo y me senté. El cansancio cayó de golpe, como si me hubieran quitado algo del pecho. No dormí. No pude. El ambiente estaba cargado, espeso, y el sonido del fuego no era constante. Había pausas que no recordaba de otras noches. Una hora después, o eso calculé, me levanté para abrir la puerta y mover el cuerpo, como indica el procedimiento. Tomé el mango metálico. Estaba tibio. Respiré hondo y abrí. Lo que vi ahí no lo entendí en el momento. Solo supe que algo estaba mal. El cuerpo estaba intacto. No ennegrecido. No reducido. No había señales del avance normal del fuego. Y alrededor, sobre la base del horno, había líquido. No vapor. No restos. Líquido acumulado, brillante bajo la luz naranja del fogón, que seguía ardiendo directo hacia ella. Cerré la puerta sin pensar. No porque tuviera miedo, sino porque mi cabeza no encontraba dónde colocar esa imagen. Me quedé de pie, con la mano aún en el metal, escuchando el fuego trabajar como si nada hubiera pasado. Afuera, la noche seguía avanzando. Y yo todavía no entendía que ese era apenas el primer tramo del camino. No abrí la puerta de nuevo de inmediato. Me quedé ahí, con la espalda apoyada en la pared fría del crematorio, dejando que el ruido del horno marcara el tiempo por mí. Hay sonidos que uno aprende a reconocer, el fuego cuando avanza bien, cuando se estabiliza, cuando algo estorba. Esa noche el fuego sonaba, contenido. Como si trabajara a disgusto. Me obligué a pensar en términos técnicos. En fallas. En errores humanos. En cualquier cosa que no fuera la imagen que acababa de ver. Revisé los controles. La temperatura era la correcta. El flujo también. Todo estaba donde debía estar. No había explicación sencilla, y eso me molestó más que si la hubiera habido una mala. El cansancio volvió a caerme encima, pero ya no era solo físico. Era una presión lenta, instalada detrás de los ojos, como cuando uno pasa demasiado tiempo despierto y el cuerpo empieza a tomar decisiones por su cuenta. Me senté otra vez, con la mirada fija en la puerta cerrada del horno. No recé. No pensé en nada en particular. Solo esperé. El tiempo ahí dentro se estira. No corre. Se arrastra. Cuando volví a levantarme, sentí las piernas torpes, como si hubiera caminado kilómetros sin darme cuenta. Abrí la puerta por segunda vez. Esta vez lo hice con cuidado, como si el movimiento brusco pudiera provocar algo. El cuerpo seguía ahí. Ya había cambios, sí, pero no los que correspondían. La piel mostraba apenas señales superficiales, como si el fuego hubiera pasado de largo. El líquido seguía presente, acumulado en zonas donde no debería haber nada. No hervía. No desaparecía. Solo estaba. Cerré otra vez. No dije nada. No hay palabras útiles cuando lo que falla no es el procedimiento, sino la lógica. Pasó otra hora. Luego otra. Cada vez que abría, el avance era mínimo, forzado,
como si el horno tuviera que negociar con algo invisible. El cansancio se convirtió en algo más pesado. Me dolían las manos sin haberlas usado. Me costaba mantener los ojos abiertos. En algún momento pensé que quizá me estaba enfermando, que el turno me había alcanzado de golpe. Miré el reloj. Las 4:36 de la mañana. Nunca había tardado tanto una cremación así. Me apoyé en la mesa metálica y respiré hondo. El aire se sentía húmedo, espeso, como si el interior del crematorio hubiera cambiado de clima sin avisar. Afuera no entraba nada de luz. Ni un solo indicio de amanecer. La sierra seguía cerrada, oscura, como si estuviera conteniendo algo. Seguí el protocolo. Abrir. Mover. Cerrar. Una y otra vez. Cada acción costaba más. No en esfuerzo, sino en voluntad. Como si cada vez que tocaba ese cuerpo, algo me drenara lentamente. No escuchaba voces. No veía cosas. No pasó nada espectacular. Y quizá por eso fue peor. Cuando por fin el proceso comenzó a avanzar como debía, ya no sentí alivio. Sentí resignación. El cuerpo terminó de reducirse cerca de las 6 de la mañana. 6 horas. El doble, casi el triple de lo normal. Cuando apagué el horno, mis manos temblaban de un modo que no reconocí como mío. Salí del crematorio cuando el cielo apenas aclaraba. El pueblo seguía dormido. Ninguna ventana encendida. Ningún ruido humano. El camino de regreso estaba cubierto por una neblina baja que parecía pegarse al coche. Manejar se me hizo eterno. No puse música. No quería llenar el espacio con nada. Los días siguientes volví a la funeraria por trámites pendientes. Papeles. Firmas. Lo habitual. Fue ahí donde volví a ver a la familia de la mujer. No pregunté nada. No hice comentarios. Ellos tampoco parecían querer hablar de más. Hasta que, en una conversación que no tenía relación directa con el servicio, la hermana dijo algo que me dejó quieto. No entiendo por qué la cremaron, dijo, casi para sí. Mi hermanita nunca quiso eso. Ella quería quedarse en el panteón, junto a mi mamá. No levantó la voz. No reclamó. Lo dijo con cansancio. Sentí frío. No en la piel, sino en el pecho. Todo el esfuerzo de esa noche, el peso imposible, el retraso, el desgaste, encontraron de pronto un lugar donde acomodarse. No como una explicación total, sino como una grieta por donde empezó a filtrarse algo más incómodo. Asentí. No dije nada. No había nada que decir. Pensé que ahí terminaría todo. Que lo ocurrido quedaría como una noche extraña, una anomalía más para guardar en silencio. Me equivoqué. Porque después de esa cremación, algo se quedó conmigo. No de inmediato. No de forma violenta. Primero fue el cansancio. Luego, la sensación persistente de que el descanso ya no alcanzaba. Y después comenzaron a pasar cosas que no estaban ligadas al horno, ni al turno, ni al trabajo. Cosas que, hasta hoy, sigo cargando. No fue inmediato. Eso es importante decirlo. Nada cambió de golpe, como en las historias que buscan asustar rápido. La vida siguió su curso durante algunos días. Volví a los turnos normales, al ruido habitual de la funeraria, al ir y venir de gente que carga su propio duelo. Si algo había quedado de aquella noche, parecía enterrado bajo la rutina.
pero el cuerpo no olvida tan fácil. El cansancio se volvió constante. No ese agotamiento lógico después de una jornada pesada, sino uno que amanecía conmigo. Dormía 8 horas y despertaba como si no hubiera cerrado los ojos. Empecé a cometer errores pequeños, olvidar llaves, repetir procedimientos, quedarme mirando un punto fijo sin saber cuánto tiempo había pasado. Mis compañeros lo notaron antes que yo. Me preguntaron si estaba enfermo. Les dije que no. En el fondo sabía que no era eso. Las primeras noches fueron las peores. No sueños. Sensaciones. Me acostaba y sentía el peso sobre el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso dentro del cuarto. No había figuras. No había sombras moviéndose. Solo la impresión clara de que algo estaba presente. No observándome, sino ocupando el mismo espacio, como cuando entras a una habitación y sabes que alguien estuvo ahí hace poco, aunque esté vacía. Me levantaba a tomar agua. Caminaba por la casa. Abría ventanas. Nada ayudaba. Una madrugada me descubrí a mí mismo rezando sin darme cuenta. No una oración aprendida, sino frases sueltas, casi susurradas, como las que dije aquella noche antes de cerrar el horno. Cuando terminé, sentí vergüenza. No por creer, sino por necesitarlo. En el trabajo empezaron a pasar cosas pequeñas, casi insignificantes si se miran por separado. Cajones que encontraba abiertos. Herramientas fuera de lugar. El sonido del horno encendiéndose un segundo antes de que yo tocara el control. Nada que pudiera señalar y decir, esto no es normal. Pero todo junto formaba un ruido de fondo difícil de ignorar. Una tarde, mientras acomodaba documentación antigua, encontré sin buscarlo el expediente de la mujer. No estaba donde debía. Lo abrí. Volví a leer su nombre. Su edad. La causa de muerte. Todo seguía igual. Nada nuevo. Cerré la carpeta y, por primera vez, sentí algo que no había sentido antes, culpa. No racional. No concreta. Una culpa espesa, como si hubiera participado en algo que no me correspondía decidir. Esa noche regresé al crematorio para otro turno. El camino me resultó distinto. No físicamente, sino en la forma en que lo recorrí. Cada curva parecía más larga. La sierra más cerrada. Al llegar, el lugar estaba exactamente igual, y aún así no lo estaba. El aire se sentía pesado desde que bajé del coche. Como aquella noche. Mientras trabajaba, me sorprendí evitando mirar directamente el horno cuando estaba apagado. No por miedo, sino por respeto. Como si hubiera aprendido, sin que nadie me lo dijera, que no debía hacerlo. Fue ahí donde ocurrió algo que ya no pude explicar ni minimizar. Estaba solo, revisando unos registros, cuando sentí claramente un peso detrás de mí. No un toque. No una mano. Solo la sensación inequívoca de que algo ocupaba el espacio a mis espaldas. Me quedé quieto. No giré. No respiré profundo. Esperé. Nada pasó. Cuando por fin me volteé, no había nadie. El crematorio seguía en silencio. Pero el cansancio volvió de golpe, tan fuerte que tuve que apoyarme en la mesa para no caer. Me dolían los brazos como si hubiera estado cargando algo durante horas. Esa madrugada soñé con fuego que no quemaba. Con un calor inútil. Con un cuerpo que no avanzaba, que permanecía ahí, inmóvil, pesado, reclamando sin palabras. Desperté con la certeza de algo que no quería aceptar,
aquella cremación no había terminado cuando el horno se apagó. Se había extendido. Y yo era parte del resto del proceso, aunque no supiera cómo ni hasta cuándo. No le conté a nadie lo que me estaba pasando. No porque pensara que no me creerían, sino porque ponerlo en palabras lo hacía más real. Preferí cargarlo en silencio, como se cargan las cosas que uno siente que no tienen remedio inmediato. Seguí trabajando. Seguí cumpliendo horarios. Seguí entrando al crematorio como si nada hubiera cambiado, aunque por dentro algo ya no estaba en su lugar. El cansancio dejó de ser el síntoma principal. Fue reemplazado por una especie de peso interno, una presión constante, como si algo se hubiera acomodado en mí sin pedirme permiso. A veces, mientras caminaba, sentía que mis pasos no eran del todo míos, que avanzaba un poco más lento de lo que mi intención marcaba. Otras veces, al sentarme, tenía la absurda impresión de que alguien más estaba ocupando el mismo asiento desde otro plano, compartiendo el gesto. No había miedo inmediato. Había desgaste. Una noche, mientras cerraba el crematorio, me quedé más tiempo del necesario. El horno estaba apagado. El lugar, en completo silencio. Afuera, la sierra respiraba con ese sonido grave que solo se escucha cuando no hay viento. Me senté frente a la puerta metálica, sin una razón clara. No recé. No hablé. Solo estuve ahí. Y entonces entendí algo que no llegó como una revelación, sino como una certeza cansada: no todo lo que se quema se va. Hay decisiones que pesan más que el fuego. Voluntades que no se disuelven con procedimientos. No se trataba de castigo, ni de venganza, ni de algo que quisiera hacerme daño. Era otra cosa. Una fricción. Un desacuerdo que había quedado abierto. Pensé en la mujer. En su deseo no escuchado. En el horno trabajando horas de más, como si también él hubiera dudado. Pensé en la oración que hice aquella noche, dicha con prisa, con agotamiento, sin entender del todo lo que estaba pidiendo. Ahí, en ese silencio, hablé en voz baja por primera vez desde entonces. No fue una disculpa formal. Fue un reconocimiento. Dije que entendía. Que no había sabido. Que ya no podía cambiar lo ocurrido, pero que podía cargarlo con respeto. No sentí nada espectacular después. No hubo señales. No hubo alivio inmediato. Pero algo se aflojó. Con el tiempo, las cosas se atenuaron. No desaparecieron por completo, pero dejaron de crecer. El cansancio volvió a ser humano. Las noches, transitables. Aprendí a no minimizar lo que pasa en esos límites donde la técnica ya no alcanza. Aprendí que en este trabajo no solo se manipulan cuerpos, sino decisiones que dejan huella. Sigo trabajando en la funeraria. Sigo entrando al crematorio cuando me toca. Pero ya no lo hago igual. Cada vez que cierro la puerta del horno, me tomo un segundo más. No para temer, sino para reconocer que ahí, en ese gesto, hay algo que merece cuidado. Conté esta historia no para provocar miedo rápido, sino para dejar constancia. Para que quien escuche entienda que hay experiencias que no se anuncian, que no buscan ser vistas, pero que se quedan si no se les da su lugar. Ahora, deja que la respiración baje. Que el cuerpo regrese poco a poco a donde estás. La noche puede seguir siendo noche, pero no tienes que cargarla contigo. Si esta historia resonó contigo, si sentiste el peso lento de lo que no se ve pero se intuye, te invito a suscribirte al canal Chamán, a compartir este testimonio y a acompañarnos en los próximos relatos, donde el territorio, la memoria y el silencio siguen hablando.
En chamán, las historias no buscan gritar. Esperan hasta que alguien está listo para escucharlas.